Buenas tardes, chicos. No sé si haya alguien aparte de los 10 personas, haya alguna otra persona que de pronto se pueda conectar en esta época. Entonces, listo, Carolina, no te preocupes. Si necesitas, entonces, no puedes acceder a la videollamada, entonces te recomiendo que revises el capítulo 3 del libro de hipertextos para que puedas solucionar tus dudas, ¿listo? Cualquier cosa, ahí está el chat de WhatsApp por si necesitas escribir. Listo, entonces, para empezar a solucionar las dudas que se pudieron haber generado la clase pasada en relación a la estructura del átomo y pues lo que habíamos visto en relación a la historia, pues una de las cosas más importantes que nosotros teníamos en relación a la estructura atómica era el proceso de configuración electrónica que nos estaba hablando pues de cómo esos electrones se encuentran organizados en los diferentes niveles de energía, cómo se encuentran, digamos, dándole vueltas a ese átomo. Y pues para el día de hoy lo que vamos a hacer es conectar todo eso que vimos de modelo atómico con la tabla periódica. De la tabla periódica va a ser nuestra base para entender todos los diferentes elementos que se encuentran en el mundo y cómo vamos a relacionarlos en el proceso de enlace químico para luego arrancar con nomenclatura, que es lo que se supone que en grado de décimo ustedes deben tener súper clarísimo. Entonces, a manera de recorderis, yo lo que hice fue reorganizar una presentación porque me di cuenta que habían unos conceptos que no habían quedado del todo claros en relación a configuración electrónica. Entonces, para la configuración electrónica hay dos maneras de representarla. Una es la manera convencional, que nosotros a partir del diagrama de subniveles de energía lo que hacemos era asignar los diferentes electrones, por ejemplo, en el calcio. Adicionalmente teníamos otra opción de esa configuración electrónica que era la configuración orbital caja, en donde nosotros hacíamos una ubicación de las flechas en relación a que cada flecha correspondía a un electrón. Entonces, estas dos maneras son las que nos van a permitir, digamos, organizar esos niveles, subniveles, orbitales y espines que vamos a tener en un átomo de los diferentes elementos que tenemos en la tabla periódica. Entonces, algo que había quedado un poco inconcluso en este sentido era cómo nosotros hacíamos las asignaciones de los diferentes grupos, de los diferentes números que teníamos. Entonces, ¿se acuerdan qué era N? ¿Qué era N? Alguien que hable y me diga qué era N. Pero no todos porque se bloquea este chat. Tamaño, profe. Entonces, hablábamos de que, sí, correcto, que el primero correspondía al tamaño o a esa, digamos, distribución de los niveles de energía. Luego el L, ¿a qué correspondía? Forma. Muy bien. Entonces, nosotros decíamos que teníamos una forma S que tenía un valor L de 0, una forma P que tenía un valor de 1, una forma D que tenía un valor de 2 y una forma F que tenía un valor de 3. Y veíamos que había una relación con el M, es decir, cómo esas posiciones, es decir, si estaba sobre el eje X, sobre el eje Y o sobre el eje Z. Y adicionalmente habíamos indicado los espines. Entonces, cuando uno les pregunta en relación a cómo asignar esos números cuánticos, nosotros vamos a preguntarles entonces por los niveles que correspondería a este color que tenemos rojo del 1S2. Cuando hablamos de subniveles, pues relacionaríamos nuestro número cuántico L, que correspondería a 0 por el hecho de que presentamos una forma S. Y veíamos que los dos electrones que podían agruparse dentro del orbital 1s, pues uno podía, para lograr esa completa, bueno, esa relación, digamos, de que todos haya un llenado de esos electrones, veíamos que teníamos el principio de exclusión de Pauli y veíamos que los dos electrones que se íbamos a agrupar dentro de nuestra cajita, uno tenía que tener una flecha hacia arriba y otro una flecha hacia abajo en relación a los espines. Por eso es que podíamos presentar que en este ejemplo de la notación de orbital caja para el helio, que tiene un Z de 2,
los spines pueden ser más un medio o menos un medio, teniendo en cuenta que solo tenemos 2 electrones, una flecha hacia arriba correspondería a un S de más un medio, y un S hacia abajo y una flecha hacia abajo correspondería a un S de menos un medio. Entonces, teniendo esto en cuenta, a ustedes se les pidió que calcularan la configuración y que asignaran la configuración electrónica para el tungsteno, para el platino y para el telurio. Entonces, ¿qué se espera? Entonces, que ustedes hagan la asignación de acuerdo al diagrama de Moeller de 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, hasta que completen el Z de cada uno de esos elementos de la tabla periódica que se les solicitó. Ese corresponde al segundo punto del taller. En el primero, que era completar el cuadro, pues claramente ya vemos que hay una relación entre el valor de N, L, M y S, y que esos números cuánticos nos están dando una información en relación a cómo se encuentran esos orbitales y esos electrones en relación a los elementos de la tabla periódica. Listo. Mateo pregunta sobre el tercer punto. Entonces, en el tercer punto, la idea era que ustedes encontraran la relación que habíamos visto de todos los modelos atómicos y que me dijeran, digamos, qué permitió cada uno de esos modelos atómicos, qué similaridades y qué diferencias presentaban, y digamos, cómo nosotros podíamos encontrar que esos modelos atómicos pues se relacionan a esas configuraciones electrónicas que presentamos. Entonces, esa era la idea del tercer punto, Mateo. Entonces, adicionalmente, en el cuarto punto les preguntan ya por las orientaciones, es decir, les dicen 2P1 qué orientaciones puede tener y qué significa, digamos, el valor de 2P1. Entonces, teniendo en cuenta lo que les mostré en la configuración electrónica de orbital, pues 2P1, ustedes hacen la equivalencia de que va a tener una variación del N, del L, del M y del S. Esa es la diferencia principal. Entonces, veíamos que existían 3 reglas principales para realizar las configuraciones electrónicas. Entonces nosotros veíamos el principio de exclusión de Pauli, donde nosotros esos electrones no teníamos que lograr asignarlos, esas flechas tenían que quedar con unos espacios, por así decirlo, disponibles. ¿En relación a qué? A que cuando realizamos esa asignación de las flechas a espacios disponibles en un orbital P, pues acá podemos estar hablando de que estas flechas disponibles están relacionadas directamente con el tipo de enlace que puede tener ese compuesto. Sí. Segundo, cuando hablamos del principio de Aufbau o de llenado, estamos hablando de un diagrama de Moeller, es decir, de cómo esos niveles de energía y cómo esos electrones van a ir saltando de un nivel a otro en relación a qué? A los subniveles de energía en relación a las formas que podemos presentar en cada uno de esos orbitales. Finalmente, en el principio de máxima multiplicidad, nosotros veíamos que cada uno de esos orbitales, dependiendo de cómo vamos a tener nuestro valor de M, vamos a tener que ellos pueden encontrarse en diferentes ejes, es decir, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Esta es la razón por la cual, teniendo en cuenta el primer principio, se hace la asignación de las flechas para lograr esa ocupación de los subniveles por nuestros electrones. Entonces, de esa manera nosotros veíamos que el máximo número de electrones que caben en cada subnivel, en S solo podemos tener 2, en P tenemos 6, en D tenemos 10 y en F 14. Entonces, en el modelo de cajas o cuando se les pide hacer un diseño de llenado de orbitales, pues tenemos que tener en cuenta nuestro número cuántico L en relación a las formitas que podíamos tener de nuestros orbitales. Entonces, para un valor de S solo vamos a tener una cajita. Para el valor de P vamos a tener 3 cajitas. Para el valor de D tenemos 5 cajas y para el valor de F tenemos en total 7 cajas. ¿En relación a qué? A ese proceso de llenado de electrones que vemos acá arriba. Entonces, en nuestra cajita de S máximo pueden haber 2. En nuestra cajita de P, 2 en cada uno corresponde a 6. 2, 2 y 2. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. Para D tenemos 10. Entonces,
tenemos que hay 5 cajas por 2, 10 electrones que pueden encontrarse. Y finalmente para F podríamos tener 7. 7 por 2, 14. Entonces, esto corresponde a L. Para M, entonces, se hace otra asignación en nuestras cajitas en la parte inferior, donde nosotros lo que hacemos es asignar unos valores en relación a los ejes que puede disponer nuestros electrones. Entonces, cuando hablamos de S, pues no va a tener ningún eje porque está en todo el centro. ¿Se acuerdan de esa bolita que está en todo el centro? En P, veíamos que podíamos tener en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Para D y para F vamos a ver una combinación de XY, YZ y XZ. Por eso es que se pueden formar varias posibilidades en 5 y en 7. Finalmente en S, pues veíamos que podía adoptar una posición de más un medio en relación a si iba hacia el norte magnético o menos un medio si iba hacia el sur magnético. Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio en relación a cómo hallar la distribución electrónica para el sodio. Entonces, este es el primer ejercicio. Luego les pongo su quiz. ¿Listo? Tengan esto en cuenta. Entonces, primera pregunta. ¿Cómo iniciamos para asignar la configuración electrónica? Digamos que es lo primero que tenemos que tener en cuenta para iniciar nuestra configuración electrónica. ¿Se puede responder por micrófono? Sí, claro. El número atómico no es lo primero que toca mirar para hacer la configuración. Correcto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es nuestro número atómico. ¿Por qué? Porque, y sí, Mateo, correcto, con el 1S, porque es nuestro primer, dentro del diagrama de Moeller, es el primer valor de nivel de energía, de nivel y subnivel de energía. Entonces, sí, Laura, la primera cosa que tenemos que hacer para hallar la distribución electrónica es mirar en nuestra tabla periódica cuál es el número atómico que presenta el sodio. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues lo que ya vimos en hace 2 clases en relación a la cantidad de protones, neutrones y electrones. Entonces, el número atómico del sodio corresponde a 11. Eso significa, siempre recuerden, el número atómico Z igual a 11, que nos está diciendo la cantidad de protones. Teniendo en cuenta que el sodio es un átomo neutro, es decir, que sus cargas formales son igual a 0, significa que la cantidad de electrones son iguales a la cantidad de protones. Por tanto, si hay 11 protones, hay 11 electrones. De esta manera, para realizar la configuración electrónica, tenemos que distribuir 11 electrones. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con el diagrama de Moeller, que nos está relacionando el principio de Aufbau, de cómo tenemos que hacer esa asignación de nuestras diferentes orbitales. Entonces, Mateo, correcto. Arrancamos con 1s2, solo vamos a poder llenar 2. Luego saltamos al siguiente nivel de energía que corresponde a 2s2, luego a 2p6 y vamos en zigzag. Entonces, teniendo en cuenta esto, la configuración electrónica de nuestro elemento sodio va a estar relacionada con ese esquema de llenado. 1s2, vamos 2 electrones. 1s2 y 2s2, vamos 4. Es ir sumando. Siempre piensen que la asignación de estas configuraciones electrónicas es sumas, básicamente. Luego arrancamos con 2p6. Sabemos que nuestro orbital p puede aglomerar hasta 6 electrones. Entonces, 6 más 2, 8, más 2, 10. Tenemos que asignar 11. Eso significa que tenemos que ir a nuestro siguiente nivel de energía que correspondería a 3s. ¿Cómo? En 3s van máximo 2, podríamos llegar hasta 12 y al quitarle un electrón nos queda que la configuración electrónica correspondería a 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Entonces, ahora, ¿cómo relacionamos nuestros números cuánticos en nuestro elemento? Entonces, ¿qué es lo primero que podemos observar en relación a los números cuánticos? Que nosotros tenemos nuestra configuración sencilla y para hacer nuestra configuración de cajas, imagínense que escoger esos electrones que se encuentran como superíndices e ir asignándolos como flechas. Entonces, 1s va a tener 2,
2S va a tener 2, 2P6 va a tener 2 en el eje X, 2 en el eje Y y 2 en el eje Z. Y el último correspondería a una sola cajita de 3S. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo vamos subiendo de nivel de energía, pues vamos a ir saltando. Entonces vamos de 1S a 2S a 2P, luego a 3S y a 3P. Por tanto, para determinar los números cuánticos, pues primero tenemos esto. Luego pasamos a nuestro modelo de cajitas. Siempre piensen que para asignar los modelos de cajitas tenemos que tener en cuenta los electrones que tenemos en el superíndice. Ahora, ¿cómo asignamos nuestros números cuánticos? Entonces, siempre se debe escoger el electrón al que vamos a determinar esos números cuánticos. ¿Por qué? Porque si yo les digo en general, determinen números cuánticos, pues no va a haber una guía para decirles. Yo les podría decir, asigne número cuántico para 1S, pero pues en relación a que el último electrón de llenado es el que vamos a utilizar de ejemplo, vamos a hacerlo con el 3S. Entonces, en 3S, ¿qué tenemos? Tenemos un 3. 3 correspondería al N3, correspondería a este N. S correspondería a la formita, y la formita corresponde a L, y sabemos que S tiene un valor de L igual a 0. Por tanto, si L es igual a 0, M va a ser igual a 0. ¿Por qué? Pues porque aunque lo tengamos en una formita redonda, esta va a estar sobre el plano, en todo el centro del plano de X, de Y y de Z. Por tanto, su M es 0. Finalmente, la rotación. Entonces, la flechita va para arriba. Por tanto, su rotación es el spin va a ser de más un medio. Esa sería la manera para asignar los números cuánticos. Preguntas hasta aquí. Este es el momento porque ya arrancó con el quiz. Profe, Cuéntame. eso le iba a preguntar lo del spin y el giro de spin, que la vez pasada, ¿se acuerda que yo estaba muy perdida? Sí, Es que la vez pasada había quedado ese cuadrito también con una sola y era de para arriba, y usted dijo que era un spin negativo, y entonces no entendí. No, ahí el spin, entonces sí, me corrijo, el spin es positivo cuando va hacia arriba. Cuando va hacia abajo la flechita es negativo. Entonces, nosotros tenemos en cuenta el spin del último nivel, dependiendo de cómo les diga el ejercicio, ¿sí? Entonces, si yo les digo, hallen la configuración electrónica para, pero profe, ¿puede ser un medio de negativo? Sí, si la flechita va para abajo, por ejemplo, si en el nivel 3S2 hay una flecha hacia abajo y yo les digo, determinen los números cuánticos, pues la última flecha que queda sería hacia abajo y sería el spin negativo, sí. Entonces, sí, Laura, corrección. Flecha hacia arriba, positivo. Flecha hacia abajo, negativo. ¿Las formas siempre van a ser 0 y M0? No. Dana, las formas va a depender de qué, de cómo está asignado ese valor de S, de P, de D y de F. Entonces van a haber ejemplos, de hecho ustedes en los ejemplos que tienen del tungsteno, del platino y del telurio, se van a dar cuenta que vamos a tener una variación de nuestro valor de nivel, del L y del M. ¿De qué va a depender? Pues imaginemos de que esa formita circular está sobre todos los planos, por tanto adopta un valor de 0. Pero en P, si ustedes se acuerdan, teníamos formas de pétalos, ¿se acuerdan? Como que parecían pétalos de una flor. Ahí teníamos una asignación de 3 posiciones diferentes, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Esa sería la diferencia. Listo. Entonces, otra pregunta de acá o pasamos de una vez al quiz. ¿El número cuántico puede ser negativo, profe? Sí, el número cuántico puede ser dependiendo de cuál estás hablando. Particularmente el spin, sí. El M puede ser negativo dependiendo de si estamos hablando de una forma P, una forma D o una forma F. ¿Por qué? Imaginemos que como hay unos ejes en relación a cómo se posicionan esas nubes electrónicas, pues vamos a encontrar valores de -1 hasta +1. ¿Por qué? Por el hecho de que están posicionados en un plano. Entonces, sí, Mateo, pueden adoptar en el valor del número cuántico M, sí, también puede adoptar valores negativos, y en S también. En L no, porque en L los valores están relacionados a nuestras diferentes formas. Pero como sabemos que número pertenece a P, a F y a D, listo. ¿Por qué lo saben? Para el tamaño y saber el valor de M, listo. ¿Por qué lo saben? Porque a ustedes cuando les hablé del número L, les comenté que según el llenado, según el principio de máxima multiplicidad,
saben que hay una cantidad específica de electrones que se puede asignar a cada uno de esos subniveles. Y que cada uno de esos subniveles pues va a tener unas posiciones en relación a cómo están organizados en sus ejes. Entonces, eso está dado por el hecho de que el P, por ejemplo, puede adoptar 3 posiciones, el D puede adoptar ya 5 y el F puede adoptar 7. Esa es la razón. O sea, es algo que ustedes van a encontrar, por ejemplo, ustedes tienen el diagrama de Moeller, entonces saben que 3P, que la forma S solo tiene una manera de llenado, la forma P tiene 3, la forma D tiene 5 y la forma F tiene 7. Entonces siempre piensen en la cantidad máxima de electrones que tienen digamos, en 14 dividido en 2 les da 7, son 7 formas, 7 posiciones. Es decir, que de acuerdo a las flechas de llenado, el total de las flechas es el de ¿qué? ¿El de qué? De acuerdo a las flechas de llenado, el total de las flechas... Momento, qué pena con ustedes. Entonces, el total de las flechas correspondería al nivel 1, 2 correspondería a la forma, es decir, qué formas puede adoptar esos orbitales, y sí, correspondería también al M en el sentido de que la posición nos está diciendo algo en relación a ese orbital, pero siempre va a depender del que se les pregunte, por así decirlo. Entonces, digamos, si vamos a elegir el electrón que está en flechita roja para asignar los números cuánticos, pues tomamos el 3s. Si yo les pongo otro ejemplo, por ejemplo, se van a dar cuenta en el telurio, que tiene un Z de 52, la configuración electrónica les va a llegar hasta 5P. Y esos en la posición 5P, o sea, imagínense acá, en esta posición, van a encontrar una variación de ese valor de M y de L. ¿Listo? Entonces, para el quiz que vamos a hacer, el elemento puede ser negativo. ¿Cómo así? O sea, estamos hablando de electrones, estamos hablando de cargas negativas. Si en ese sentido lo dices, estamos hablando de electrones, configuración electrónica serían de nuestras cargas negativas en nuestro átomo. ¿Sí? Listo. Entonces, para el quiz que vamos a hacer, tengo acá 4 elementos. Entonces, el elemento en sí es neutro. No, el elemento en sí es neutro. Eso significa que sus cargas positivas se igualan a sus cargas negativas. ¿Sí? Si nosotros estamos hablando ya a nivel superior, cuando hablemos de enlace químico, vamos a ver que hay unos elementos que son capaces de donar electrones y otros elementos son capaces de aceptar electrones. En ese sentido, van a haber una diferencia de esas cargas negativas, en ese sentido. Pero el elemento por sí solo, neutro. ¿Listo? No se preocupe. Al igual, la idea de esto es que como yo corrí un poco las fechas de entrega, es que yo tengo en cuenta la participación de todo lo que están haciendo hoy como para dentro de la autoevaluación que ustedes tienen. No se preocupen. Pero lo que me interesa es saber cómo están. ¿Por qué? Porque es que de aquí nosotros vamos a ir escalando a conceptos más complejos. Y si no logramos llegar a un escalamiento, pues yo prefiero parar un momento y devolvernos un poco en ese sentido para no ir tan acelerados. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dejo acá quiz. Entonces, primero, van a elegir, asígnense entre ustedes, escriban en el chat un número. El primero que escribe el 1, el siguiente que escribe el 2, el siguiente que escribe el 3, y así. Listo, Mateo 3, listo. Del 1, bueno, no les dije, del 1 al 4. No, del 1 al 4. Diana, del 1 al 4 y Dana del 1 al 4. Listo. 3, listo. Listo, ¿quién falta por asignar números? Somos 12 en videollamada, eso significa que deben haber 12 personas en el chat diciendo un número. Listo, Kevin, Karen. Listo, ¿quién falta?
Hay 3 personas que no se han identificado, así que es como si no los pudiera chulear dentro de mi lista. Por favor, díganme en su nombre para yo tenerlo en cuenta. Gracias. Entonces, listo, ya tenemos. Entonces, tenemos a Mateo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 personas. Faltan 3 personas por anotarse acá en la lista. Listo, arranco. Entonces, de acuerdo al número que tengan, van a realizar lo siguiente. Yo, ¿cómo te llamas? ¿Tú eres Cruz? No. No, ¿Cómo se llama? Ponga su nombre ahí porque no aparece. ¿Cómo aparece su nombre ahí? Listo. Haider, listo, Botina. Diez. Montoya Ana hasta que sale, que entra, no sé qué pasa con ella. Me falta otra persona. Karen Camargo. Rocha ya. Listo. Entonces, Brian Mesa, Mesa Brian, listo. Montoya. Montoya hasta que sale y entra Ramírez. Diana. Listo, Rocha. Listo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? De acuerdo al número que hayan elegido, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar lo siguiente. Tengan lista su tabla periódica y sus hojitas. Entonces, litio va a corresponder a 1, belirio a 2, boro a 3 y carbono 4. Entonces, primera pregunta. Definan Z, A, la cantidad de protones, neutrones y electrones para cada elemento. Háganlo en hojas o pueden hacerlo directamente en el chat, pero recuerden que una vez ustedes respondan, ya nadie más puede responder sobre ese elemento. ¿Es claro? Nadie dice nada. ¿Es claro? sí, Listo, arranquen. Entonces vamos a dar 10 minutos para esto. Si necesitan algo, díganme y yo me devuelvo a la diapositiva. Pero vamos a dar en principio unos 5 minuticos para hacer esto. Vamos a ver cómo nos va. ¿Cuál es el 3 entonces, Mateo? El 3 es boro. Entonces revisen en su tabla periódica cuál corresponde a cada uno de esos. Primer paso, como dijo Laura y como dijo Mateo. Profe, solo toca realizar el primer punto. Primero hacemos ¿en qué número del libro está la página 65, si no estoy mal? Ahí ustedes van a encontrar, al igual yo voy a tratar de buscarles una virtual en caso de que les quede más fácil tener ahí en el celular su tabla periódica. No te preocupes, Dana. Inténtalo. De acuerdo a lo que hiciste la clase pasada. Si no lo has hecho, entonces ahí vamos revisando. Listo. Vayan poniendo sus respuestas y ya revisamos. Pongan sus respuestas. Traten de que el número que decidieron elegir sea el que asignaron. ¿Listo? Profe, Cuéntame. toca realizar de una vez los 3 puntos, ¿sí? Si los van haciendo, sí. Si quieren de una vez del primero, manden la respuesta y arrancan con el segundo. Ah, bueno.
Listo. ¿Quién falta por responder? No se preocupen si tienen mal el quiz, no se estresen. ¿Qué me interesa? Que se den cuenta en dónde están cometiendo los errores. Eso es lo que me interesa, más allá de decir, ay, no, hicieron súper mal el quiz. No, o sea, la idea es que acá nosotros nos vayamos organizando cómo estamos en relación a química, digamos, las 12 personas que están entrando a mis videollamadas, pues necesito tener claridad de cómo estamos en relación a lo que estamos dando en segundo periodo. ¿Por qué? Porque cuando comencemos a ver nomenclatura, cuando empecemos a ver enlace químico, pues este nivel pues va a ser superior. Entonces, si tenemos que parar un momento y devolvernos a ver ciertos conceptos, lo hacemos, no hay ningún problema. Adicionalmente, si hay personas que se están destacando en química, también pues podemos invitarlos a que vayan avanzando más y se les propondrá ejercicios de nivel de complejidad mayor. ¿Listo? Entonces, segundo punto, realice la configuración electrónica convencional y orbital. Entonces, convencional, ya hay varios vi que anotaron la convencional. Y para la que es orbital, si es posible, pueden hacerlo con las flechitas que les da su computador. Pueden utilizar el 1 para flechita hacia arriba y el L para flechita hacia abajo. Esa es una idea que propongo, o a menos de que tengan una manera en que me puedan mostrar un pantallazo de lo que hicieron. No se preocupen, lo que les quede más sencillo para ustedes. Profe, una pregunta. ¿Sí? Ese taller se supone que ya lo tuvimos que haber entregado, ¿verdad? Sí. Si no, no se preocupen que por eso retomé un poquito la clase pasada. ¿Listo? Ay, sí, porque yo no, o sea, no entiendo nada de esto, porque la clase pasada no estuve y tampoco entregué el taller de la clase pasada, pues porque no estuve. ¿Y pudiste acceder al video? ¿Cómo así hacer el video? A entrar al video de la clase pasada. No, no me dejan. Ah, listo. Entonces yo lo que hice fue subirlo en YouTube. En YouTube subí la clase de 10.3. Pueden ver esa misma clase, que es lo mismo que vimos, solo que cambié un poco la determinación de números cuánticos. Si quieres, puedes ver esa clase primero para hacer el taller, o puedes leer el capítulo 3 del libro que les mandé en caso de que no puedas acceder a la clase. Entonces ahí les dejo las dos opciones. O ven la clase o leen el libro para que puedan, digamos, entender el concepto. ¿Listo? Ah, bueno, profe, gracias, gracias. Perfecto, listo. Listo, revisemos ya. Y tercero, asignen números cuánticos para el último electrón. Es decir, el último que tienen en su configuración de orbital. ¿Listo? Y vamos a revisar. No se preocupen si tienen erróneo lo que hicieron. ¿Qué me interesa? Saber cómo están, saber si hay algo que no entienden para poder dar una mayor claridad. Porque el día de hoy, pues, vamos a ver parte de la tabla periódica y pues eso está relacionado directamente con configuración electrónica. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar qué hay en el chat en este momento. Entonces, tenemos, Dios, Mateo para el borum. Listo, excelente. Laura tiene el 1, que 1 corresponde a litio. Entonces, vamos a revisar. Tienes el litio. ¿El litio o hiciste el carbono? No sé cuál hiciste, Laura, ¿cuál hiciste? Correcto, listo. Profe, yo tengo el carbono. Ah, hiciste el carbono, sí, señorita. Listo, entonces, esto es correcto. Voy a revisar primero configuraciones electrónicas. Listo. Dana. Dana eligió el belirio, entonces 1s2, 2s2. Bien, listo. Números cuánticos. Laura eligió el último número cuántico que correspondería a 2. Bien. El L está equivocado. Está erróneo. Porque te acuerdas que el L corresponde a P, al valor de P. L, cuando estamos en el último nivel, que es P,
es igual a 1. ¿Listo, Laura? No, espere, profe, ¿cómo así? Espere. Tú elegiste, tú tienes 1s2, 2s2, 2p2, ¿cierto? Para tu configuración electrónica, ¿cierto? Para la Sí. orbital, entonces, bueno, ahí haces la orbital y yo les pedí que el último electrón que queda hagan la asignación de niveles de energía. Entonces, el último en tu caso sería 2p2, ¿cierto? Sí. Nivel de energía 2, en eso estamos bien, ¿cierto? Sí. Ahora, el número L correspondería a la formita de P, ¿te acuerdas? Ujú. Entonces, ahí la formita de P en el último correspondería al valor de... ¿Sí lo viste? Espere, profe, espere, ya me estoy confundiendo, espere. No se preocupe, Para hallar respire. L, ¿qué tengo Para que el hacer L, para hallar? entonces para el L tú sabes que tienes P, que terminaste en 2P2, ¿cierto? Sí. Entonces P, el L sería igual a 1 porque la forma P tiene un valor de 1. Esa es la razón, ya. Tiene razón. Listo. ¿Hasta ahí claro? Sí, profe. Y ahora, nuestro bello y hermoso último electrón que tienes asignado está en la cajita de la mitad, ¿cierto? Cuando hiciste las cajitas, ¿está en la cajita de la mitad? Sí. Sí, muy bien. Sí. Entonces, como está en la cajita de la mitad, mira este que te estoy señalando acá. La cajita de la mitad tiene un valor 0, entonces el M es igual a 0. Esa es la razón. Sí, ya me Listo. había olvidado los nombres de abajo. Y el spin, pues, es una flechita hacia arriba, entonces es más un medio. ¿Listo? Listo. Sí, Entonces señora. solo te equivocaste en el L y ya sabes que el L está asociado directamente al M. Listo, perfecto. Acá esta persona que no se denomina BZ5, P5, listo, ya. Revisa ese número de N, que es de los neutrones, ¿listo? Siempre ten en cuenta que nosotros tenemos Z es igual a 5, ¿correcto? Eso significa que tenemos 5 protones y 5 electrones, pero el N lo sacamos de acuerdo al valor de la suma de la cantidad de protones y de la cantidad de neutrones que corresponde a A, ¿listo? Para que lo tengas en cuenta. Profe, Sí, cuéntame. espere, ya. Listo. ¿Será que puedo salirme 5 minutos mientras hago una Sí, no te llamada con el director de curso? No te preocupes, Laura, tranquila. Listo, Dana. Entonces, Belirio. Teníamos que en Belirio teníamos un Z de 4, entonces cuando es la última configuración electrónica, déjela ir. Tenemos el N2, bien. Estamos en una forma S, que tendría un L de 0, correcto, un M de 0, y nuestra asignación de los espines correspondería, ahí sí, podría ser menos un medio por el hecho de que tenemos uno hacia arriba y uno hacia abajo. Está correcto. Listo, Mateo está mandando stickers, listo. Listo, Laura, ya hizo la corrección en relación al L. Diana eligió el litio. En el litio tenemos un Z de 3, correcto, pero este A no. Este A revísalo, ¿listo? Configuración electrónica, muy bien. 1S2, 2S1, sí, muy bien. Eso significa que nuestro último nivel es 2, muy bien. Nuestro L es 0 porque tenemos una forma S, muy bien. Nuestro M es igual a 0 porque esa forma está solo en una posición. Y nuestro spin corresponde a más un medio. Entonces, es correcto. Muy bien, Diana. Ahora sí, Dana, cuéntame. Dana. Yo esperando a que Dana responda. Dana, responde. Profe, en el A, es que no me acuerdo muy bien cómo es. Bueno, entonces, para calcular el A, lo que tenemos que tener en cuenta es la cantidad de neutrones y la cantidad de protones que tenemos en nuestro átomo. El A nos va a dar el valor del peso atómico, ¿listo? Para que lo tengas en cuenta. Es la suma de los protones y de los neutrones, ¿listo? Entonces, en tu tabla periódica siempre vas a tener el 11, usualmente arriba, que correspondería al Z, número atómico. Y A corresponde al peso atómico. El peso atómico es la suma de protones y de neutrones. Eso es. ¿Listo? ¿Sí, Dana? Es que no entiendo muy lo de las formas. O sea, S es igual a 0 y AM 0. Sí, señorita. Muy bien. Sí,
Sí, Dana, sí, lo de las formas está relacionado a los diferentes, digamos, estructuras que podíamos ver de esos orbitales, sí. Ahí lo que tienes que recordar es que la forma S tiene un valor de L de 0, que es lo que les muestro acá. La forma P ya tiene un valor L de 1, porque tenemos 3 ejes donde podemos ubicar nuestras florecitas. La forma D tiene un valor de 2 porque hay 5 posiciones diferentes donde podemos ubicar ese orbital D. Y para F tiene 3 en relación a cómo organizamos esos 14 electrones en las 7 posibilidades que tenemos. Sí, señorita. Pero no sé muy bien lo de los números PDF. No me sé qué números S llevan a esos números. Entonces, piénsalo que está relacionado con las formas, es decir, cómo esos orbitales tienen unas probabilidades de que, que esos electrones se encuentren en esa nube electrónica. Está relacionado con lo que veíamos de nuestro principio de incertidumbre de nuestro señor Heisenberg, y porque no podíamos describir puntualmente en dónde podíamos encontrar los electrones, sino que hablábamos de una probabilidad de una nube electrónica. Esa es la razón. ¿Listo? Hay organizados de 0 a 3, profe, es decir que F es 3, M también es 3. Bueno, en F tendríamos que entrar a revisar porque en F solo puede alcanzar 2 niveles que corresponde a 4F y a 5F. Entonces, para F, el N, en caso de que algún elemento te llegue hasta 4F, vamos a ver que el N correspondería a 4 si tenemos en cuenta el último nivel de energía de ese diagrama de llenado. Pero usualmente los elementos que llegan a este nivel, a esos subniveles de energía, ya tienen comportamientos un tanto diferentes. ¿Listo? Esa es la razón. Listo. ¿Alguien más va a hacer alguna pregunta? ¿O ya quedó claro? Espero que las personas que no hayan participado en relación al quiz haya quedado suficientemente claro y que luego no estén 10 minutos antes de entregar una asignación. Profe, no entiendo. ¿Listo? Listo. Entonces, continúo. ¿Cómo podríamos ver esto? Entonces, las respuestas, la mayoría la acertaron a las respuestas en relación a cómo se hacía esa configuración. Entonces, litio 3, tiene un Z de 3, 1S2, 2S1. Belirio, Z de 4, 1S2, 2S2. Miren cómo es el llenado de electrones. Piensen que las cajitas, cada grupo de cajitas corresponde a ese orbital, si es S, si es P o si es D. Entonces, Dana, para hacer la asociación, piensa en la cantidad de cajitas que puedes estar haciendo. En S solo tenemos una cajita, mientras que en P ya tenemos 3. Eso nos está diciendo que P puede adoptar 3 posiciones diferentes para el valor de M. ¿Listo? ¿Alguien más no ve la pantalla? Yo sí la veo. Listo. Entonces, ahora, ¿cómo relacionamos esa configuración electrónica con la tabla periódica? Pues que dependiendo de dónde se encuentren nuestros elementos en la tabla periódica, y por eso era muy importante que esta parte estuviera clara, vamos a ver que hay una serie de elementos de la tabla periódica que van a estar agrupados dependiendo de ciertos comportamientos y patrones que presentan cada elemento. Entonces, vamos a encontrar que el grupo de los lantánidos y actínidos corresponden a este F, que son elementos que son rarísimos, mientras que hay ciertos grupos en relación a su orden en sentido de grupos y periodos que va a tener comportamientos similares en relación a esa configuración electrónica. ¿Listo? Esa es la relación directa entre la configuración electrónica y la tabla periódica. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a ver que para comenzar a hablar de los átomos y de la tabla periódica, pues hay una serie de patrones que tenemos que tener en cuenta de esos elementos. Imaginemos que, pues, en la naturaleza nosotros siempre, sea para la biología, sea para la química, sea para la física o las matemáticas, siempre uno de los objetivos primarios de los científicos es encontrar patrones de comportamiento en las cosas. Entonces, imaginemos que los químicos comienzan a encontrar un montón de elementos y dicen, venga, ¿y cómo los organizamos? Porque siempre una de las cosas que más le llama la atención a los seres humanos es organizar. Y en la ciencia, aparte de descubrir y de indagar sobre el mundo, pues nos interesa también encontrar patrones en relación a cómo se comportan esos elementos.
Entonces, para poder hablar de esa relación de la tabla periódica y de todas esas propiedades que podemos encontrar en esa maravillosa tabla periódica, primero tenemos que hablar de cómo fue esos primeros momentos donde se generan las clasificaciones de los elementos. Entonces, piénselo que siempre, si ya encontramos unos patrones en relación a la cantidad de electrones, protones y neutrones, eso significa que también va a haber una relación entre cómo se configuran esos elementos a nivel electrónico y qué propiedades van a tener. Es decir, si van a ser metales, no metales, si van a tener un estado gaseoso, si van a tener un estado líquido, si van a tener un estado sólido. Todo eso tiene una relación directa con ¿qué? Con las propiedades que presentan esos elementos. Entonces, a eso me refiero. Las semejanzas de propiedades tanto físicas como químicas están permitiendo que se hayan dado las primeras clasificaciones de los elementos. Entonces, una de las primeras personas que habla de clasificación de los elementos es John Berzelius, que los clasifica en relación a su electronegatividad. Luego, en 1820, vamos a ver que Johann Doberheimer propone un ordenamiento de los elementos en relación a tríadas, es decir, de a 3 elementos de la organización que él da. Él va a encontrar unos patrones en relación a las masas. Luego viene un hombre muy importante para la química, que es Dmitri Mendeleev, que él establece y clasifica los elementos de acuerdo a las propiedades químicas y encuentra que aunque no hayamos descubierto algunos elementos de la tabla periódica, ellos podrían encajar dentro de esos órdenes que él da. Entonces, en ese sentido, ¿qué vamos a encontrar de cada clasificación de los elementos? Entonces, el primer hombre, uno de los primeros hombres que hace una relación entre cómo estamos organizando esos elementos de la tabla periódica con relación a sus propiedades es Doberheimer. Él realiza unas tríadas, es decir, él cogetea 3 elementos de la tabla periódica, imaginemos como los colores, o los colores primarios y los colores secundarios. Entonces, él cogetea 3 elementos de la tabla periódica, lo que hace es que se da cuenta que la suma de los extremos dividido en 2 corresponde a un valor que es el del elemento de la mitad. Entonces, ejemplo, si tenemos la masa atómica del litio y del potasio, corresponde a 7 y a 39. Si lo sumo, los divido en 2, me va a dar 23, que corresponde al sodio. ¿Eso qué significa? Que hay una relación de las masas atómicas. Aquí, entrando en detalle, ¿cómo vamos a relacionar esas masas atómicas? Eso significa que nuestros elementos agrupados de tríadas podemos encontrar una relación directa entre sus masas y entre que el valor medio corresponde a la suma de los valores extremos dividida en 2. Él encuentra, sí. Volví, pero no les estoy entendiendo qué pasó en lo que me fui. Bueno, entonces en lo que te fuiste hay una relación directa de la configuración electrónica con la tabla periódica. Eso significa que vamos a tener nuestra tabla periódica agrupada en las diferentes configuraciones electrónicas de los principales elementos. Entonces, lo que entraba a discutir era cómo se relacionan directamente esos elementos de la tabla periódica con las principales clasificaciones de los elementos. Entonces, en las principales clasificaciones de los elementos, pues siempre nos ha interesado organizar el mundo y organizar nuestros fenómenos, y en el caso de la química, organizar esos elementos. Entonces, se describió 3 momentos principales para la clasificación, que es Berzelius cuando clasifica los elementos según la electronegatividad, Doberheimer, que era el que estaba hablando en este momento, que clasifica según tríadas, y Mendeleev, que clasifica en relación a las propiedades químicas que pueden presentar los elementos. Entonces, está hablando de las tríadas de Doberheimer, que imagínate que es que tenemos 3 elementos, él lo que hizo fue relacionar las masas atómicas de 3 elementos, y él se da cuenta que la suma de las 2 extremas, es decir, del litio y del potasio, divididas en 2, corresponden a las de los intermedios, que sería el sodio. Entonces, él organiza las tríadas. Con esas tríadas, él se da cuenta que hay una relación directa entre las masas atómicas en las diferentes tríadas. De aquí él logra clasificar 20 tríadas y pues que hay una semejanza entre los elementos. Entonces, entrando en detalle, pues recuerden que hay una relación entre esas masas atómicas con el carbono 12, y a eso le llamamos las unidades de masa atómica. Entonces, esto lo vamos a entrar a ver más adelante para poder relacionar todos los conceptos previamente.
Sin embargo, pues la masa atómica está relacionada con las unidades de masa atómica y la masa molecular está relacionada con esas unidades de masa atómica, pero que presentamos en una molécula, ¿listo? Entonces, viene un segundo señor que trata de organizar nuestros elementos en relación a octavas. Entonces, ya no triadas, ya no de A3, sino de A8. Entonces, él comienza a organizar esos pesos atómicos de acuerdo a un orden creciente, así como en las escalas de la música. Y él se da cuenta que el octavo elemento va a repetir las propiedades químicas del primero. Entonces, de esa manera tenemos que organiza hidrógeno, litio, belirio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, y se da cuenta que el siguiente cumple las mismas propiedades que el primero, que correspondería al hidrógeno. Se dan cuenta a lo largo del tiempo en relación a la tabla periódica, pues que esto presenta unas discrepancias en relación a que hay ciertas propiedades químicas que no son acordes a cómo establecen las octavas de Newlands, y se deja por aparte. Sin embargo, luego viene un personaje muy importante en relación a la asignación de tabla periódica, que fue Mendeleev. Entonces, en este momento voy a poner un video. A mí me encanta poner videos. Entonces, este video no entiendo este punto. Tercero, imagina que eres un científico. Ya te ayudo con ese tercer punto, listo. Entonces, momento de activo. Díganme si pueden escuchar el audio del video, porque la vez pasada quedó sin el audio. ¿Se escuchan el video? ¿O por unos pasitos? Profe, no escucho nada. Nada es nada. No, no, señora. Rayos. Bueno, entonces es un bloque masivo de ingenio humano. Entonces, la tabla periódica es muy importante, a la par del Taj Mahal, la Mona Lisa. El creador de la tabla periódica fue Dmitri Mendeleev, que es un auténtico científico del Salón de la Fama. ¿Se debe a que hizo una lista completa de los elementos conocidos? No. Uno no se gana una posición pues por hacer una lista. Adicionalmente, Mendeleev no fue la primera persona en hacerlo. ¿Es porque él organizó los elementos de acuerdo a sus propiedades similares? No, también hay otras personas que lo hicieron antes. Entonces, ¿cuál fue la importancia o por qué fue genio? Entonces, esas fueron las primeras versiones de la tabla periódica en el año 1870. Los elementos están diseñados en diferentes columnas. Él lo que hace fue asignar los elementos y ve un guión. Ese guión es lo que marca la brillantez de Mendeleev. Ese guión es ciencia. Cuando él pone ese guión, él está haciendo una conclusión definitivamente de lo siguiente. Nadie ha descubierto todavía ese elemento, por tanto yo le voy a asignar un nombre. Ese elemento se parece al aluminio, así que le voy a llamar el ECA-aluminio. Nadie ha encontrado el ECA-aluminio todavía, entonces no sabemos nada de él. Sí, equivocación. Yo les puedo decir todo sobre él. Primero, el átomo de ECA-aluminio tiene un peso atómico de 68. Cerca de 68 veces más pesado que el átomo de hidrógeno. Si se llegara a aislar el aluminio, veremos que es un metal sólido a temperatura ambiente, es brillante y conduce el calor. Se puede aplanar, se puede girar y su punto de ebullición de fusión es tremendamente bajo. Mendeleev pudo predecir todas estas cosas solo viendo ese espacio vacío donde estaba ese negativo. Y con ese entendimiento se dio cuenta pues que podía organizar en relación a una predicción. Hay un hombre que descubrió un nuevo elemento que se llama el galio, por Gaul, el nombre histórico de Francia. El galio estaba a un paso del aluminio en la tabla periódica. Entonces, este era el ECA-aluminio, ¿cierto? El peso atómico del galio es 69.72. Un centímetro cúbico pesa 5.9 gramos. Es un metal sólido a temperatura ambiente. Se fusiona a una temperatura de 30 Celsius, es decir, 85 grados Fahrenheit. Se derrite en tu boca y en tu mano. Mendeleev no solo predijo al galio por completo, sino que también se dio cuenta de otros elementos como el escandio, el germanio y el renio.
El elemento que él llamó el eca-manganeso se llama ahora el tecnecio. El tecnecio es tan raro que no se puede aislar hasta que fue sintetizado en un ciclotrón en 1937. Casi 70 años de que Dmitri Mendeleev predijera su existencia. 30 años después de su muerte. Él murió sin un premio Nobel en 1907, pero hubiera terminado recibiendo un honor mayor, más exclusivo. En 1955, los científicos de la Universidad de Berkeley crean exitosamente 17 elementos. Y estos llenan un punto vacío como en la tabla periódica correspondiente al 101, que es el Mendeleev. Solo 15 científicos tienen un elemento nombrado en honor a ellos. Entonces, la próxima vez que vean una tabla periódica, aunque esté en la pared de un salón o en una taza de café, piensen que Dmitri Mendeleev es el arquitecto de la tabla periódica. Entonces, teniendo en cuenta pues el video, entonces, ¿qué sería el ECA aluminio en estos días actualmente? ¿O cómo se relaciona el descubrimiento de Mendeleev? No se me queden dormidos, que todavía queda una hora de clase, chicos. Pero, profe, ¿cómo así? ¿Cuál es la pregunta? Digamos que viste en el video en relación a cómo Mendeleev, digamos, asignó los diferentes elementos. Entonces, sí se relaciona de acuerdo a la masa atómica, ¿qué otra característica, digamos, él consideró que tuvo en cuenta? Las propiedades, imagino, la forma, el punto de ebullición. Pues yo vi que allá en el video aparecían cosas así. Sí, en relación al punto de fusión, punto de ebullición, estado en el que se presenta el elemento. Entonces, digamos, él hablaba del galio y que era líquido a temperatura ambiente. O sea, que y decía, se puede tocar con la mano. Entonces, que era como el doble de otros elementos. Había una relación también en el sentido de que cuando él describió uno, así no lo hubiéramos descubierto, él ya estaba hablando de propiedades que ese elemento, una vez fuera descubierto, iba a presentar. Excelente. Y predijo que los va a caracterizar. Excelente. Listo. Entonces, eso es como lo puntual en relación a la tabla periódica de Mendeleev. Entonces, él realiza una clasificación de esos 63 elementos que se encontraban en la fecha con sus propiedades químicas. Entonces, él va a relacionar también ese orden creciente de los pesos atómicos en las filas y en las columnas. Entonces, filas y columnas. Lo que son las filas o lo que corresponde a 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 12, en el tiempo actual corresponde a los diferentes periodos, que es lo que vemos en esta imagen. Cuando hablamos de columnas, es decir, en números romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, hablamos de grupos. Esta relación se va a mantener hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque va a haber una relación entre esos periodos y esos grupos que encontramos en la tabla periódica con las propiedades que vamos a ver la próxima clase. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la tabla periódica moderna? O sea, Mendeleev nos dio la base completa para organizar nuestra tabla periódica. Ahora vamos a ver que en el año 1913 pues se da una organización en relación a el número atómico y que va a ir incrementándose a medida que nos vamos moviendo en la tabla periódica. Adicionalmente, esos periodos, como les digo, filas horizontales, grupos o familias o columnas, que son los verticales, como les muestro acá en esta imagen,
ténganlo en cuenta para hablar de las propiedades. Siempre la misma fila va a corresponder a propiedades similares. ¿Y qué vamos a tener en cuenta con la configuración electrónica? Pues va a haber una relación directa con la configuración electrónica en el último nivel de energía, que era lo que veíamos aquí. Va a haber una relación directa de esa configuración electrónica. Entonces, vamos a tener dos grandes organizaciones dentro de nuestra tabla periódica. La primera corresponde a los periodos, es decir, 1, 2, 3, nuestras filas. Vamos a tener en total 7 filas. En cada fila vamos a encontrar unos elementos específicos que va a tener unas condiciones específicas según la tabla periódica. Dentro de los más extraños corresponde al periodo 6 y al periodo 7, donde vamos a encontrar a la serie de los lantánidos y a la serie de los actínidos. Vamos a ver que estos dos grupos están en el bloque F, es decir, en la configuración electrónica van a llegar hasta F. Por otro lado, tenemos los grupos. En los grupos estamos hablando de las columnas. Ténganlo siempre en cuenta. Las columnas nos están hablando ya de que van a presentar unas propiedades particulares químicas en relación a cómo están dispuestos esos electrones en la capa más externa. Eso que va a relacionarnos cuando hablemos de enlace químico, vamos a ver que hay unos elementos que son más fáciles de donar electrones y otros que son más fáciles de captar esos electrones. Entonces, por el momento, los grupos están organizados. Grupo 1A, grupo 2A, grupo 3A, grupo 4A, 5A, 6A, 7A. Último grupo que es representativo son los gases nobles. Vamos a encontrar que los gases nobles son muy particulares en relación a su configuración, en relación a la regla del octeto y en relación a cómo los encontramos normalmente en el medio. Por otra parte, a esto le vamos a llamar los elementos representativos. Vamos a tener otro grupo que son los elementos de transición que corresponden a las columnas B. Entonces hay una distinción entre A y B. Estos corresponden los grupos 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que vamos a tenerlos en el centro del sistema periódico. Entonces, de esta manera, lo que corresponde a filas y columnas de la tabla periódica no se están relacionando varios componentes que vamos a tener en cuenta en nuestra próxima clase de cómo esas propiedades están teniendo un papel importante en esa organización de nuestros elementos. Entonces, va a haber una relación directa en varios factores. Primero, en relación a la afinidad electrónica. Segundo, en relación a la energía de ionización, que es lo que vemos acá, cuánta energía necesitamos para inducir a ese elemento. Y la tercera, el radio atómico. El radio atómico es súper importante porque nos está hablando de tamaño. Y vamos a ver que hay una relación en nuestras columnas, como pueden observar en esta imagen. Por el momento, entonces, para el taller de química de esta semana, pueden trabajar de a parejas, vayan haciéndolo conscientes teniendo en cuenta lo que hemos visto. Este taller es más como de pensar de que ustedes son científicos y de que si ustedes encontraran un elemento que presenta un gas incoloro, el segundo es un sólido amarillo. Entonces, la propuesta es que teniendo en cuenta ese video que nos mostraba que elementos que se encontraban en zonas similares presentaban propiedades similares, se les propone la pregunta, ¿por qué razones puede ocurrir este fenómeno? Entonces, revisen cómo están normalmente el oxígeno y el azufre, eso lo pueden encontrar en su tabla periódica. Y la idea es que me reconozcan cómo esas propiedades químicas se asocian con similaridades que pueden presentar estos dos elementos. En el segundo punto, la idea es que revisen la configuración electrónica, la hagan para el aluminio y que revisen en su tabla periódica, páginas 65 y 66 del libro que les envié, en qué
zona o bloque de la tabla periódica está ubicada en relación a esa configuración electrónica que presenta. Este punto es un complemento al de la clase pasada. Tercer punto, imagina que eres un científico y has descubierto un elemento con un Z de 120. ¿En dónde lo ubicarías? ¿Qué propiedades crees que presentaría y qué nombre le asignarías? Entonces tengan en cuenta su tabla periódica y busquen un Z que se aproxime a ese de 120 y qué propiedades tendrían en relación a qué? A dos cosas, a los grupos y a los periodos de la tabla electrónica. ¿Listo? Cuarto punto. El cuarto punto vamos a dejarlo para la siguiente clase, entonces si quieren solo trabajenlo hasta el tercero para que el cuarto punto, después de hablar de energía, ionización y radio atómico, podamos relacionarlo directamente, ¿listo? Entonces solo trabajen los 3 primeros puntos. Recuerden, solo trabajen los tres primeros puntos, sí. ¿Listo? Profe, le iba a preguntar el primer punto, eso del azufre con el oxígeno. No lo entiendo, eso de color, gas, incoloro y todo eso, me tiene Entonces perdida. tienes que buscar las propiedades que presentan esos dos elementos y compararlas. Entonces miras las propiedades y según las propiedades los ubicas en la tabla periódica. Entonces, ¿el oxígeno y el azufre se encuentran en zonas similares de la tabla periódica? Sí, no, ¿por qué? ¿Y cómo se relacionan esas propiedades que tienen con esa posición específica que tienen ellos dentro de su tabla periódica? ¿Listo?